Capítulo 6. El capítulo 6 comienza justo después de que el protagonista matara a Yang Po de manera brutal. Los amigos de Yang Po se acercan y cuestionan al protagonista si es capaz de manejar las consecuencias de sus acciones. Él, enfadado, les responde que sus bocas se parecen a la de Yang Po, infundiendo miedo en ellos. Con una mirada amenazante, les ordena transmitir sus palabras exactamente como las dijo, advirtiéndoles que si se atreven a alterarlas, los matará de manera miserable. Los amigos se retiran con el cuerpo de Yang Po. Luego de este suceso, la señorita Lean le pregunta al protagonista por qué lo hizo. Él, extrañado, le devuelve la pregunta. Lean insiste, queriendo saber por qué lo hizo por alguien como ella. El protagonista reflexiona que Lean se preocupa mucho por él, a pesar de haber sido herida emocionalmente. Le responde que no lo hizo por ella, sino porque Yang Po merecía morir. Lean, preocupada, le advierte que el espadachín del cielo de sangre no dejará pasar lo que hizo. Él piensa que es comprensible su temor, dado que los 8 maestros marciales del culto demoníaco poseen gran influencia, habilidades superiores y subordinados que ni siquiera su padre, el demonio celestial, puede ignorar. Además, el espadachín del cielo de sangre es uno de los 8 demonios supremos. El protagonista reflexiona sobre haber dejado lisiado a uno de sus discípulos y haber matado a otro. Le dice a Lean que el espadachín del cielo de sangre no hará nada, ya que no ganaría nada involucrándose, y recalca que solo sería criticado por enseñar mal a sus discípulos. Lean sugiere que el orgullo del espadachín del cielo de sangre podría estar en juego. Él le asegura que no tiene tal orgullo. Se acerca y le dice a Lean que no se preocupe tanto por él. Ella lo mira y se sonroja. El protagonista piensa que, al matar a Yang Po y humillar a Geu Pyungo, podría atraer la atención dentro del culto. Perdido en sus pensamientos, se pregunta si estas acciones le dan puntos en la guerra de sucesión. Lean interrumpe sus pensamientos y le dice, con una sonrisa, que se alegra de que se pusiera de su lado, asegurando que lo dice desde el fondo de su corazón. El protagonista la mira con una sonrisa. Él se da la vuelta y se va, diciéndole que será mejor que esté agradecida y que no se atreva a olvidarlo por el resto de su vida. Lean responde afirmativamente. El protagonista piensa que, si Lean sigue sonriendo así, quiere que ella viva el resto de su vida con esa sonrisa. La escena cambia a la casa del protagonista, donde está sentado en una piedra reflexionando sobre su vida pasada. Recuerda cómo se sintió derrotado cuando el culto demoníaco se disolvió, la gran sensación de depresión, y se pregunta cómo habrían sido las cosas si no hubiera descubierto la técnica de la regresión. Un escalofrío interrumpe sus pensamientos cuando ve una espada emanando una gran cantidad de ki rojo apuntando a su cuello. Quien está apuntando con la espada es el espadachín del cielo de sangre, que vino a tomar represalias. El protagonista piensa que no esperaba que llegara tan rápido. Se pregunta si será capaz de esquivar su espada en su estado actual. Reflexiona que, sin importar cuánto conocimiento haya adquirido en su vida pasada, su energía interior es muy escasa y no será capaz de esquivarlo. El viejo espadachín del cielo de sangre baja su espada, se sienta a su lado y lo mira con una sonrisa. Le pregunta por qué mató a uno de sus discípulos y dejó lisiado a otro. El protagonista le responde que ellos actuaron como tontos. El viejo sonríe. El protagonista le pregunta si ha venido a buscar pelea con el hijo menor del demonio celestial, a quien no le importan los tontos. El viejo vuelve a apuntarle al cuello y le pregunta si debería cortarle la cabeza y mostrársela al demonio celestial para ver si realmente le importa. El protagonista, con una sonrisa, le dice que no cree que la espada pueda rebanar su cabeza y le pide que piense en los aterradores ojos de su padre. El viejo dibuja algunas líneas y el protagonista le pregunta qué significan. El viejo le explica que, cuanto más le importa al demonio celestial, una pequeña porción de la línea le pertenece al protagonista y todo el resto a él. El protagonista afirma que es el hijo del demonio celestial, así que la línea grande le pertenece y la pequeña al viejo. El espadachín del cielo de sangre, con una gran sonrisa, le pregunta si deben comprobar si al matar al protagonista y llevar su cabeza, el demonio celestial lo matará por eso. El protagonista le dice que no subestime el enorme amor de su padre. El viejo espadachín del cielo de sangre toma forma con su espada y dice que comprobará su teoría.
El protagonista siente el poder emanado del viejo y sonríe. Le dice que no hay necesidad de comprobarlo, que el demonio celestial solo tiene 2 hijos y él no es uno. El viejo sonríe y le dice al protagonista que no es tonto. El protagonista le dice que, si su discípulo no fuera como el viejo, aún estaría vivo. El viejo se pone serio y le dice que ha vivido toda su vida con desgracia. Le dice que espera que no se vean a menudo, y el protagonista responde que se asegurará de recordarlo. El viejo espadachín del cielo de sangre se va y el protagonista ve en su cuerpo las 2 manchas que le dejó. El protagonista nos cuenta que el espadachín del cielo de sangre puede parecer que actúa al azar, pero en realidad es muy calculador y planea todo meticulosamente. Dice que el hecho de que repitiera 2 veces sobre cortarle la cabeza y mostrársela a su padre significaba que realmente iba a hacerlo. Afirma que vino a verlo y dejó una profunda impresión cuando luchó con los discípulos del espadachín del cielo de sangre. Se pregunta si el viejo pensó que su deseo de cazar con su padre era único y sintió la necesidad de ponerlo a prueba desde que mató a su discípulo. Recalca todo lo que ha hecho hasta ahora y se pregunta si está aquí para ver si es apto para convertirse en sucesor. El protagonista se cuestiona si su primer oponente es el espadachín del cielo de sangre. Así finaliza el capítulo 6. Capítulo 7. El capítulo comienza con el protagonista meditando profundamente, intentando alcanzar un estado de calma interior. Sin embargo, esta paz es interrumpida abruptamente por una presencia imponente, su padre, el temido demonio celestial. Sin dudarlo, el protagonista sube al techo para encontrarse con él. El demonio celestial, con una mirada penetrante, le pregunta a su hijo si ha matado al discípulo de Yeolcheon, conocido como el espadachín del cielo de sangre. El protagonista responde sin vacilar: sí, lo maté. Se lo merecía. Su padre, no tan convencido, replica que no está seguro de si realmente merecía morir, pero le informa que Yeolcheon lo visitó, exigiendo que castigue a su hijo por haber asesinado a su discípulo. El protagonista reflexiona internamente. Se da cuenta de que Yeolcheon lo está poniendo a prueba, queriendo ver hasta qué punto el demonio celestial valora a su hijo. Además, es una manera de confirmar si su padre lo considera un verdadero heredero. El demonio celestial le dice fríamente que lo castigará. Pero el protagonista, con calma, le responde que no hay motivo para tal castigo. Su padre, sin embargo, le recuerda que no necesita un motivo para castigarlo. El padre cambia de tema, planteando una pregunta que el protagonista le había hecho en el pasado: ¿en quién confías más entre los maestros? A lo que el demonio celestial responde con frialdad: no confío en nadie. El demonio celestial luego le ordena a su hijo que deje de hablar tonterías acerca de la necesidad de reforzar la disciplina de la secta. Quiere que le diga lo que realmente piensa. Con seriedad y sin titubear, el protagonista declara que en algún momento, la secta perdió el verdadero camino del demonio. El padre, intrigado, le pregunta qué significa el camino demoníaco para él. El protagonista responde con convicción: el camino demoníaco es la convicción única de nuestro clan de destruir el mal absoluto. Estas palabras impactan al demonio celestial, quien no esperaba tal respuesta de su hijo. El protagonista continúa, afirmando que aquello contra lo que luchan no es el clan justo. El demonio celestial, desconcertado, pregunta: si no es el clan justo, entonces, ¿qué es? El protagonista responde: es el mal absoluto, tan vil y cruel que ni siquiera los demonios se atreven a enfrentarlo. Un mal que la humanidad no puede soportar. Luego expresa sus dudas acerca de si la justicia y la caballerosidad que predica el clan son suficientes para derrotar incluso el mal menor. Cree que no pueden hacer frente a este mal absoluto. El protagonista señala que el clan, por su naturaleza, lleva consigo el perdón en su esencia. Mientras alberguen sentimientos de afecto hacia los humanos, ¿cómo podrán enfrentar al mal absoluto que se desata sin renunciar a su humanidad? El protagonista subraya que solo un ser en el mundo de las artes marciales, capaz de erradicar el mal de manera aún más vil y cruel, será capaz de hacerlo. Cuando el mal supremo, que la secta justa no puede manejar, se arrodille ante ellos, solo entonces se establecerá el verdadero camino demoníaco. El demonio celestial se queda en silencio, sorprendido por las palabras de su hijo. Nunca había considerado tales ideas.
En sus pensamientos, el protagonista se da cuenta de que este tipo de pensamiento no se aprendió ni se entendió en su clan, haciendo referencia a su vida pasada. Finalmente, el demonio celestial le pregunta si tiene algo más que decir. El protagonista responde que no. Su padre le dice que ahora entiende por qué el espadachín del cielo de sangre quería castigarlo, y añade que cree que el protagonista está intentando ponerse a prueba a través de él. El protagonista responde que puede ser, y que tal vez su padre ha visto en él la posibilidad de convertirse en el heredero. Sin embargo, el demonio celestial le advierte que lo ve como un factor de riesgo que podría destruir la secta. El protagonista, con una leve sonrisa, admite que el anciano tiene intuición. El demonio celestial entonces le ordena que lo siga. El protagonista, curioso, pregunta a dónde van a esa hora. Su padre lo conduce a un lugar llamado Pequeño Paraíso. Al llegar, el protagonista explica en sus pensamientos que Soocheondon, conocido como Pequeño Paraíso, es un lugar donde los discípulos o hijos que aspiran a convertirse en los sucesores del demonio celestial deben someterse a la prueba del mal. Aunque uno puede entrar cuando quiera, si no logra superar la prueba, nunca saldrá. El protagonista menciona que la tasa de éxito es solo del 50%, y que todos los que han entrado han perdido la vida. Incluso su ambicioso hermano no se atrevió a entrar debido a lo peligroso que es. Para convertirse en el demonio celestial, es necesario pasar por ese lugar al menos una vez. El protagonista pregunta a su padre si realmente debe entrar en ese lugar. Su padre le responde que él mismo entró cuando tenía la edad del protagonista. El protagonista, sorprendido, pregunta cuánto tiempo estuvo allí. El demonio celestial responde que pasó 2 meses adentro. El protagonista, asombrado, piensa que su padre, conocido como el demonio celestial con las habilidades marciales más altas de la historia, tardó 2 meses en superar la prueba. El padre continúa explicando que tardó 2 meses porque el tiempo prometido de superación es de 3 años. El protagonista le pregunta si realmente tiene que entrar así, sin ninguna preparación. Su padre le responde que ya le había dicho que estaba pensando en castigarlo. En sus pensamientos, el protagonista se pregunta si su padre lo está dejando entrar solo porque el espadachín del cielo de sangre le pidió que lo castigara o si está esperando que salga más fuerte. Al final, sonríe, diciendo que saldrá más rápido que su padre. Su padre, notando la confianza de su hijo, también sonríe, pero con un toque de orgullo. Fin del capítulo 7. Capítulo 8. El protagonista se encuentra dentro del salón del Pequeño Paraíso, cuestionándose qué tipo de lugar es y por qué tantas personas no pudieron salir. Se nos explican las reglas del salón. La primera es cortar a todos los enemigos sin usar espada o fuerza de espada. La segunda, si no se tiene éxito en el tiempo dado, se otorgará otra oportunidad después de 10 días. Y la tercera, si estás preparado, debes poner el pie en el círculo rojo. Sin perder tiempo, el protagonista coloca sus pies en el círculo, y de inmediato aparecen unos maniquíes de combate. Nos cuenta que debe cortar las áreas marcadas en rojo y procede a atacar, realizando movimientos increíbles con la espada y arrasando todo a su paso. El protagonista lucha durante casi 10 días, logrando el éxito en el 9º intento, y menciona que tardó 37 intentos en total. Reflexiona sobre la posibilidad de morir si no puede superarlo, y al intentar regresar, se da cuenta de que no hay camino de vuelta. En su 6º intento, finalmente tiene éxito y se atreve a decir que es el mejor. Al llegar a una nueva área, observa una inscripción llamada El Final, donde descubre algo escrito por su padre que considera increíble, algo que incluso insultaría a los antepasados. Observa las variadas armas disponibles y nos cuenta que la siguiente prueba involucra esas armas para poder pasar. El protagonista entra en otro círculo rojo y la prueba comienza, mostrándonos una esfera de hierro que debe partir por la mitad. Realiza varios intentos, pero todos son inútiles, e incluso llega a romper una espada. Enfurecido, declara que cortará la esfera de hierro a la fuerza, pero luego se detiene, considerando que sería demasiado fácil y se pregunta cómo lo hicieron los demás. El protagonista se plantea varias preguntas, llegando a la conclusión de que esta prueba debe superarse sin usar la fuerza de la espada. Vuelve a intentar, pero falla de nuevo. Frustrado, menciona el nombre de su padre y se concentra, sintiendo una línea fina en la superficie del objeto,
algo que no era visible a simple vista. Levanta su espada y corta la esfera de hierro. Sonríe ampliamente al lograrlo y descubre un objeto dentro de la esfera, preguntándose si es una píldora de energía demoníaca. Chicos, ya estamos al día con los capítulos. Cuando salgan más, los subiré. Suscríbanse al canal para no perderse ninguna actualización de los vídeos que suba.